Hola, a continuación presento la solución del ejercicio 5 del cuadernillo ICFES sobre ejemplos de preguntas para la prueba de Ciencias Naturales publicado en noviembre del 2018. Muy bien, tenemos las 4 gráficas. Como el enunciado es muy corto, pues vamos directamente al enunciado. A diferencia de la recomendación que estoy siempre utilizando, que es detallar las respuestas o la pregunta en sí para posteriormente ir al enunciado principal, ¿no? Entonces, Juan calienta una gran cantidad de agua en una olla. Al retirarla del fuego, la temperatura del agua se mide con un termómetro y esta indica 100 centígrados. Muy bien. Juan mide la temperatura del ambiente y obtiene 20 centígrados. La ley de enfriamiento de Newton establece que cuanto mayor es la diferencia de temperatura entre un objeto y el ambiente, mayor es el flujo de calor. Por tanto, más rápido se enfría el objeto. Entonces, cuanto mayor es la diferencia de temperatura entre el objeto, en este caso el agua, y el ambiente, mayor es el flujo de calor. Hay una mayor transferencia de calor en este caso el agua, al medio ambiente. Y por tanto, más rápido se enfría el objeto. Muy bien. Teniendo en cuenta la anterior información, ¿cuál de las siguientes gráficas describe mejor el proceso de enfriamiento del agua en la olla? Listo. Observen que aquí, teniendo en cuenta la anterior información, nos da este párrafo y el ICFES no está colocando, por ejemplo, la función que describe la temperatura como función del tiempo. No la está colocando. Entonces es porque la considera que no es necesaria y que esta información es suficiente para determinar cuál es la respuesta a este ejercicio. Esto tampoco quiere decir que el ICFES espera que se graben cuál era la curva o que se graben cuál era la función que describe la temperatura, ¿no? En términos del tiempo. No, simplemente que lean y a partir de esto infieran cuál es la respuesta. Entonces vamos a comenzar. Aquí la clave está en que la ley de enfriamiento de Newton establece que cuanto mayor es la diferencia de temperatura entre el objeto, o sea, cuanto mayor es la diferencia de temperatura entre el agua y el ambiente, mayor es el flujo de calor, ¿sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, tomemos este 80 y tomemos el 40. Sabemos que el nivel del agua, el nivel del ambiente está a 20 y el nivel de la temperatura del agua y la temperatura del agua es 100. Entonces, escogemos dos temperaturas, por ejemplo, 80 y 40. Aquí la diferencia con la del medio ambiente será ¿cuánto? 20. Y acá la diferencia con el medio ambiente será ¿cuánto? 60. Según el enunciado, se dice, o está diciendo el enunciado, que cuanto mayor la diferencia de temperatura entre un objeto y el ambiente, mayor es el flujo de calor. Por tanto, más rápido se enfría el objeto. Lo que está diciendo aquí es que estos dos puntos deberían mostrar diferente comportamiento de la curva, pero vemos que la curva en esos dos puntos es igual. Por lo tanto, este tipo de curva, que es una línea recta así, no indica que haya una diferencia de comportamiento a diferentes temperaturas. Más adelante voy a hacer aclaración un poco más fuerte acerca del por qué también se puede deducir eso. Eso hace que a diferentes temperaturas, lo cual en últimas quiere decir que a mayor diferencia de las temperaturas entre el objeto y el ambiente, según esta gráfica, el flujo de calor sería igual, ¿sí? Pueden pensarlo como flujo de calor o pueden pensarlo en términos de la gráfica. El cambio de la temperatura en términos del tiempo sería igual, según esta gráfica. El cambio de temperatura en función del tiempo o en términos del tiempo, es lo mismo. Entonces el cambio de temperatura como función del tiempo aquí es igual. Pasa el tiempo y es la misma recta. La curva no está cambiando, por lo tanto esta no puede ser.
Más adelante haré un comentario sobre eso. Ahora, veamos acá. Obsérvese que si yo trazo aquí una recta tangente y acá una recta tangente, esto indica, las rectas tangentes indican que son diferentes, la curva ha cambiado. Claro, ahí esa curva, pues al ojo también vemos que va cambiando. Por lo tanto, ya sabemos que el comportamiento, la variación de la temperatura con función del tiempo, al menos no es constante, cambia. Ya eso es una ganancia respecto a esta. ¿Sí? ¿Por qué me centro en dibujar las rectas tangentes? Porque esa es la clave para resolver el ejercicio. Y es lo siguiente, es la recta tangente, o mejor aún, es la pendiente de la recta tangente la que nos dice qué tanto cambia la temperatura como función del tiempo. ¿Sí? Entonces, si la pendiente es mayor, cuando la pendiente sea mayor, entonces mayor será el cambio de la temperatura como función del tiempo. O lo que es lo mismo, mayor será el flujo de calor. ¿Sí? La pendiente de la recta tangente nos da esa medida. Esto es en general. Si ustedes tienen una curva que represente lo que quieran, una variable dependiente en función de una variable independiente. En esa curva, la pendiente de la recta tangente les va a decir qué tan rápido cambia la variable dependiente como función de la variable independiente que esté. Siempre van a ver la pendiente de la recta tangente. Y ahora, ¿cómo sé, profesor, cuál de estas dos tiene mayor pendiente? La respuesta en palabras sencillas es que tiene mayor pendiente el pedacito de recta, la recta, que esté más parada. Tiene mayor pendiente la recta que esté más parada. Entonces, ¿cuál de estas dos está más parada? Esta de acá abajo. Esta estaría más acostada. Entonces, siempre va a tener mayor pendiente la recta que esté más parada. Entre estos dos, más parado está el de acá, ¿no? Este tramo de recta. Entonces, esta tendría mayor pendiente. Entonces, yo les digo, tengo esta recta y tengo esta otra recta. ¿Cuál tiene mayor pendiente? Identifican la que esté más parada. ¿Cuál está más parada? Esta. Esa tiene mayor pendiente que la otra. ¿Sí? Y la pendiente, vuelvo y repito, les da el valor de qué tan rápido está cambiando la variable dependiente, en este caso la temperatura, como función de la variable independiente, en este caso el tiempo. Entonces, la traducción que dice aquí en términos gráficos sería que cuanto mayor es la diferencia de temperatura, o sea, cuando más arriba esté la recta que estén utilizando, porque, por ejemplo, aquí 80 y más abajo 40. Entonces, mientras más diferencia haya, como aquí está la diferencia, 60, y acá la diferencia era apenas 20, lo que dice es que cuando mayor sea la diferencia de temperatura entre el objeto y el medio ambiente, mayor es el flujo de calor, o sea, mayor debería ser la pendiente de la recta tangente. Eso es lo que nos dice. Entonces, aquí cumple eso. Esta pendiente de la recta tangente es mayor que esta. No. Ya habíamos dicho que es mayor la que esté más parada. Y como esta está más parada, entonces la pendiente de este tramo aquí es mayor que la pendiente de este tramo acá. Por lo tanto, esta curva no puede seguir la ley de enfriamiento de Newton. Esta no puede. Además, esta tiene otra característica muy, muy importante por la cual la debían haber eliminado tan rápido como esta. O sea, la que hay que eliminar de una sería esta, porque el comportamiento es igual para cualquier temperatura. Entonces la borran. En términos geométricos de la pendiente, vean, la recta aquí tiene una pendiente igual que la recta acá. Es la misma recta, están sobre la misma recta, entonces tienen igual pendiente y por lo tanto no respetan la ley de enfriamiento de Newton. Entonces, la segunda característica por lo cual podemos eliminar inmediatamente esta es que va la curva, comienza la curva, sigue una tendencia dada y aquí llegó y abruptamente cambió
cambió la tendencia, se volvió como recta, qué sé yo, pero cambió la tendencia, todos podemos observar que cambió la tendencia. Como hay un punto abrupto que cambia la tendencia, no respeta la ley tampoco de Newton. O sea, aquí hay una única ley. Lo que nos quiere decir esto es que en que es que la gráfica tiene que ser uniforme, o sea, tiene una sola tendencia para que se respete que haya una sola ley. Sin embargo, aquí llega arbitrariamente y la cambian. Por esa razón también esta no podría ser y de entrada la podrían haber descartado. Pero hecho ya el comentario que realicé aquí sobre las pendientes, podemos resolver cuál será de estas dos. Revisemos el primer criterio. Pendiente igual implicaría que ya no hay nada más que ver. Pero la pendiente igual la van a tener únicamente las líneas rectas. Entonces, como esta es un poco curva, coloquemos nuestra pendiente de la recta tangente también. Hagamos la recta tangente aquí y una recta tangente aquí. Se supone que la toca en un punto, ¿no? Por eso es tangente. Solo que obviamente por el grosor de las gráficas no se nota muy bien. Pero es un tramo de recta, ¿sí? Y acá también ubiquemos dos tramos de recta, esta y una acá, por ejemplo. Muy bien. Ahora, ¿cuál de estas dos rectas se la observa que es más parada? Más parado la veo a esta, ¿sí? Como esta está más parada, quiere decir que aquí, que para este sector, la pendiente sería mayor que acá. O en otras palabras, la temperatura como función del tiempo estaría variando más rápidamente que acá. Entonces eso implicaría, como aquí la temperatura es más o menos de 40, respecto a los 20 serían 20 de diferencia apenas. Y acá serían algo así como 90, correspondería como a 90. Y la diferencia respecto al 20 sería 70. Entonces, esta gráfica lo que dice es, cuando hay una diferencia de, aquí es como 50, ¿no? Perdón, como 50 respecto a 20 serían 30. Entonces dice que cuando hay una diferencia de 30 centígrados, la pendiente de la recta tangente, o lo que es lo mismo, el flujo de calor, pues está asociado, ¿no? El flujo de calor. El flujo de calor será mayor que en el caso que la diferencia sea de 70 centígrados. Contrariando, evidentemente, la ley de enfriamiento de Newton, porque dice que cuanto mayor es la diferencia de temperatura entre el objeto y el ambiente, entonces mayor será el flujo de calor. Acá dijimos que para diferencia menor, el flujo de calor será mayor. Entonces, contraría la ley y por eso esta no puede ser. ¿Sí? Ahora acá, observen. Temperatura mayor, por ejemplo aquí, más o menos 70, ¿no? Coloquémosle aquí, 70, más o menos. Respecto al nivel que es 20, 50. Y acá más o menos 30. Respecto al nivel que es 20, 10. ¿Cuál de las rectas tiene mayor pendiente? La que es más parada. ¿Y cuál es más parada? Pues aquí sí observamos que es esta, ¿no? ¿Qué diría entonces esta función? Diría, para una diferencia de temperatura mayor, de 70 a 20, o sea 50, para una diferencia de temperatura mayor, acá es de 30 a 20, o sea 10. Para una diferencia de temperatura mayor, la pendiente de la recta tangente es mayor. Y ya vimos que la pendiente de la recta tangente está relacionada con el flujo de calor o con la variación de la temperatura como función del tiempo. Entonces, para diferencia de temperaturas mayores, mayor es ese flujo de calor. Y por lo tanto, esta sí está de acuerdo con la ley de enfriamiento de Newton.
Entonces, en últimas, a modo de conclusión, ¿qué quería el ICFES con evaluar esta pregunta? Que el estudiante sea capaz de analizar cuál es la pendiente de la recta tangente. ¿Cuál es la pendiente de la recta tangente? Y obviamente que relacione que la variación de la variable independiente, de la variable dependiente, perdón, la variación de la variable dependiente, en este caso la temperatura, como función de la variable independiente, en este caso el tiempo, está dada por la pendiente de la recta tangente a la curva en cuestión en el punto específico de interés. Pues en este caso había este punto específico de interés, en este caso este punto específico de interés y acá también. ¿Sí? Entonces quería eso, que el estudiante relacione la pendiente de la recta tangente con la forma en que varía la variable dependiente como función de la variable independiente. Recuerden que lo que aquí analicé, aunque es con respecto a la temperatura y el tiempo, lo dicho sobre la pendiente de la recta tangente es general, para cualquier caso. Por ejemplo, si aquí fuera velocidad y aquí tiempo, si aquí fuese aceleración y acá tiempo, la misma historia. El análisis para ver el cambio de la variable dependiente como función de la independiente siempre se va a dar en términos de la pendiente de la recta tangente. Bueno, espero que este análisis les ayude bastante a clarificar esos conceptos y claro, me extendí explicando, pero ya ustedes en el ICFES obviamente llega a salir algo así parecido, tienen que rápido escoger si es la ley de enfriamiento de Newton, la que corresponda a o la que deje ver que a mayor diferencia de temperaturas la pendiente es mayor. Depende eso de la ley, ¿no? Obviamente, si hay una ley, otra ley que dice que será al contrario, por ejemplo, ¿no? Que no sea la ley de enfriamiento de Newton, sino otro tipo de ley, y les dice, no, es que para diferencias de tales variables, entonces se necesita mayor o menor variación. Identifican siempre con la pendiente de la recta tangente. Eso de la variación siempre está relacionado en las curvas, está relacionado con la pendiente de la recta tangente. La pendiente en sí es una medida de la variación, de qué tanto varía la variable dependiente como función de la independiente. Eso es directamente lo que muestra la pendiente de la recta tangente. Y así termino este